Bueno, queridos estudiantes, bienvenidos a este nuestro último laboratorio o nuestro último capítulo para entender cómo funcionan los sistemas de rastreo visual, en este caso el Tobii Studio. En las versiones pasadas trabajamos en un primer momento sobre cómo crear un proyecto de investigación. Para crear un proyecto de investigación debemos tener en cuenta el paradigma sobre el que voy a evaluar, que el paradigma se refiere a la forma en que presento los estímulos visuales de acuerdo al propósito o al objetivo de investigación como tal. Vimos que es el paradigma el que le da validez y confiabilidad a dicho estudio y digamos que dentro de esto también entra el tiempo de permanencia de las imágenes, entre otros elementos que ya revisamos. También vimos el poder de los puntos de fijación, por qué deben estar ahí, por qué deben anteceder a la imagen a evaluar, entre otros elementos. En un segundo momento entonces vimos cómo crear áreas de interés. Las áreas de interés como aquellas intenciones comunicativas directas por parte del empresario y como aquellos elementos que le van a permitir el equipo medir o comparar los diferentes segmentos que le delimito o que le indico. En ese tercer momento entonces, y ya entendiendo los pasos anteriores, vamos a ver un poco cómo se interpretan los resultados tanto visuales y estadísticos que nos arrojan dicho sistema. ¿Listo? Este laboratorio es un laboratorio un poco más práctico, un poco más descriptivo, obviamente detrás de los diseños de los proyectos, detrás de la creación de áreas de interés y detrás de estos análisis de resultados se pueden hacer mucho más cosas y se puede ser mucho más rígido y mucho más juicioso. Sin embargo, aquí lo que nos interesa es que ustedes entiendan cómo funcionan este tipo de elementos, este tipo de software, este tipo de neurotecnología. Entonces, en el menú superior del Tobii Studio vamos a encontrar la pestaña de visualización. Vamos a pararnos sobre esa pestaña. Vamos a ver en todas las cajas, unos círculos que están sobre los elementos de evaluación o los elementos visuales. En este caso, cada color que nosotros observamos es una persona diferente. Como pueden ver, si yo me paro, por ejemplo, sobre el color azul, dice el nombre de la persona, dice cuánto duró esa fijación y cuál es la posición en términos de X y Y. En este orden de ideas, cada color de círculo es una persona diferente. ¿Qué indica el círculo? ¿O qué refiere o cómo se interpreta estos resultados de carácter visual? Los círculos son llamados fijaciones oculares. Las fijaciones oculares es cuando nuestro sistema visual para, nuestra retina para sobre la pieza y por lo tanto hay entrada de información al cerebro. Las fijaciones oculares entonces es lo que nos va a permitir el entendimiento de qué miró el consumidor, pero no solamente qué miró, sino también cuánto tiempo permaneció en ese elemento visual como tal. En ese orden de ideas, el tiempo de permanencia nos lo va a dar el tamaño del círculo. Entre más amplio sea el círculo, más permaneció esta persona allí. Las líneas, por el contrario, son denominados movimientos sacádicos de los ojos. Los movimientos sacádicos es cuando el ojo está en movimiento. Cuando el ojo está en movimiento es ciego, por lo tanto no hay entrada de información a nuestro cerebro. Pero sí nos indica unas rutas o nos indica unos mapas de saliencia perceptual que permiten de alguna u otra forma entender cómo se desarrolló, cómo fue el rastreo de esas personas en estas piezas de análisis. Podemos ver muchas fijaciones. Estas piezas son presentadas solo por 5 segundos, sin embargo, como los análisis que realiza el sistema son en píxeles y milisegundos, los datos que podemos obtener son infinitos. En este caso, entonces, tenemos lo que son las fijaciones oculares o los que son los rastreos en base a elementos de carácter de fijaciones y movimientos sacádicos. Ahora, el sistema me arroja otro tipo de mapa, denominado mapas de calor o heat map. ¿En qué consisten estos mapas de calor, estos heat maps que estamos observando en este momento? El mapa de calor o el heat map me indica el nivel de enganche o de repetición visual sobre un área de interés. ¿Cómo así? Lo que nosotros estamos observando acá en rojo indica un alto enganche de carácter emocional del consumidor hacia la pieza. El amarillo es enganche leve, medio, perdón, y el verde es enganche leve. Pero ¿cómo que enganche emocional? Entonces, ¿esto es positivo o esto es negativo?
Allí es donde empezamos a encontrar las limitaciones de este tipo de herramientas, porque no podemos saber si el enganche es porque le parece muy innovador, porque le gustó, porque lo atrajo o porque no entendió, porque esta métrica se basa principalmente en el número de veces que el ojo entra y sale sobre esa área de interés. Entonces digamos que el consumidor número A entró a esta área de interés, después se fue a mirar la marca y volvió al área de interés, después se fue a ver el contenido y volvió a esta área de interés. En la medida en que mi ojo repita una visita sobre esa área de interés, indica un mayor enganche, pero yo puedo volver al área simplemente porque no entendí lo que allí se decía, o puedo verlo muchas veces porque realmente me enganchó o realmente me gustó. Así se leen ese tipo de mapas y nos da una orientación un poco más emocional desde la característica de la repetición visual. En este caso nos toca complementar o indagar por qué llamó tanto la atención este tipo de elementos como tal. Este mismo mapa de heatmap me entrega un mapa de opacidad o mapa de atención o focus atencional que me permite entrar en la mente de los consumidores y saber exactamente qué fue lo que entró en su cabeza, qué fue lo que procesaron. Incluso me permite observar los puntos ciegos visuales de la población que yo evalué. Puedo hacer análisis por población, como en este caso que tenemos diferentes sujetos, pero también puedo hacer análisis por cada uno de los sujetos. Por ejemplo, el sujeto GIS, eso fue lo que entró. Como podemos ver, por ejemplo, para GIS no es importante el contenido de la caja, sino más la marca y el eslogan o el descriptor que aparece ahí. Pero vamos a ver entonces para Eduardo. Para Eduardo empezamos a ver que, por ejemplo, la marca se pierde un poco más y le interesa más el descriptor. Pero entonces vamos a ver a Gloria. En Gloria vemos que hay unos elementos muy fragmentados, incluso no se puede leer bien cada una de esas cajas. Por eso necesitamos los datos totales de todos los participantes, porque de esa manera empezamos a acercarnos a cómo el grupo al que va dirigido este producto, porque siempre las personas que se evalúan son personas que consumen el producto, personas que pertenecen al target al cual va dirigido. Incluso en este caso serían personas que tomen leche entera o leche deslactosada, pero de esta marca en general. En ese orden de ideas necesitamos unas muestras confiables que nos permitan entender los resultados visuales de estos dos prototipos como tal. Eso desde los resultados visuales, de lo que nosotros podemos observar de los mapas que nos arroja el equipo. Sin embargo, estos mapas son mapas muy bonitos, nos gustan mucho, nos dicen elementos interesantes, pero realmente ahí no está la validez o la robustez de este software. Para ello debemos irnos a el área de estadística. En el área de estadística, que es en la que estamos en este momento, vamos a encontrar entonces los diferentes elementos que yo puedo evaluar de una pieza visual, que son todos los que tenemos acá. Tiempo para la primera fijación, fijaciones previas, duración de la primera fijación, duración total de las fijaciones, conteo de fijaciones, duración de las visitas, porcentajes de cliqueos, dilatación pupilar, de todo. O sea, aquí tenemos muchos datos que podemos utilizar para el análisis de estas piezas como tal. Entonces, lo primero es, si yo ya creé áreas de interés, cuando le doy en seleccionar una media, me van a aparecer en negro las que ya tienen áreas de interés. Cuando yo no he creado áreas de interés, todas aparecen bloqueadas. Todas aparecen, digamos, como se ve en la segunda parte que dice nueva vieja, no puedo seleccionar ninguna. ¿Por qué? Porque es el área de interés lo que me permite generar esa selección. Entonces vamos a, por ejemplo, a comparar aquí. Quiero comparar leche deslactosada, leche entera y leche semidescremada, porque como vimos en el apartado anterior, creamos el área de interés sobre la marca de estos tres elementos. Incluso creamos un grupo de áreas de interés. Entonces acá me aparecen los grupos de áreas de interés en la parte izquierda inferior de la pantalla, Vita 2, Vita caja 1, Vita 2, que se refiere a los dos elementos visuales que yo empecé a analizar. Y acá tenemos las áreas de interés sobre cada una de estas piezas. Entonces yo ya seleccioné qué es lo que quiero analizar. Sí, como tengo áreas de interés, ya me aparecieron las áreas de interés. Ahora, en este botón que dice descripción estadística, voy a elegir cuáles son esos elementos que yo quiero evaluar. Por ejemplo, en este caso, me interesa saber la media. Nada más quiero saber la media de cuántas personas vieron cada uno de esos logos. Ahora, en la clase anterior nos hacíamos unas preguntas, ¿cierto? Recordemos que estas preguntas son dirigidas por el empresario. Él es el que quiere
dar respuesta a unos elementos o a unas necesidades específicas. En este caso queremos saber cuál logo miran primero, si el logo de Vita más redondeado o si el logo de Vita un poco más cuadrado o un poco más kiki en términos analógicos que ustedes me entenderán muy bien. Quiero también saber el total de duración de las fijaciones. ¿Por qué? Porque quiero saber cuál miraron por más tiempo o en cuál realizaron más fijaciones. Pero además también quiero saber el total de las visitas. ¿Cómo así que el total de las visitas? Sí, cuántas veces entraron y salieron, ya que eso me va a dar una métrica de enganche emocional en términos positivos o en términos negativos. Ya le dije que quiero esas 3 métricas, pero puedo decirle quiero todas y me las va a arrojar todas. En este caso, por esas intenciones comunicativas que tenemos de saber cuál logo miran primero y cuál duran más, esos fueron los elementos que recolectamos o los elementos que en este caso seleccionamos. Ahora vamos a columnas. ¿Qué me interesa saber? La sumatoria de todos, cada uno de los recorridos, cada uno de los participantes o grupos de participantes. Yo puedo crear grupos en torno a elementos de segmentación socioeconómica, entonces por estrato socioeconómico puedo crear grupos por sexo, puedo crear grupos por edad, eso se puede hacer, en este caso no lo vimos, pero el sistema me lo permite. En este caso a mí me interesa es que me sumen todas las personas para saber cómo van a estar ahí. Y me interesan los grupos de áreas de interés. Entonces yo también puedo decir las áreas de interés solas, la sumatoria de las áreas de interés. En este caso me interesa la sumatoria de los grupos de áreas de interés, que son Vita 1 y Vita 2. Entonces en este caso ya lo podemos preguntar al equipo. ¿Qué logo ganó en términos de cuál miraron primero y qué logo ganó en términos de cuánto tiempo duraron allí? Me está haciendo el análisis en este momento y ya me saca entonces unos cuadros en donde puedo generar un análisis un poco más amplio. Aquí lo tenemos. Entonces, tiempo para la primera fijación. Esto está en términos de segundos. Los datos que aquí aparecen es en términos de segundos. Entonces, aquí, ¿qué nos interesaba saber? ¿Cuál miraron primero? En términos, digamos, estadísticos o en términos de interpretación por parte de ustedes, en esta primera métrica de tiempo para la primera fijación, entre menos tiempo se demore, mejor o más saliencia perceptual va a tener dicho elemento visual, en este caso, dicho logo. Como podemos observar, ambos logos los miraron después del segundo 3. Si yo, como empresa, tengo una comunicación directa de que me vean el logo, en un primer momento estoy haciendo las cosas mal, porque ninguno de los dos logos lo están mirando en un primer momento. Se demoran más o menos 3 segundos para entrar al logo. Eso ya me habla que ambos están teniendo un diseño un poco equivocado según las intenciones directas de ese empresario. Esas intenciones no las defino yo. Las define la empresa con sus características de comunicación. En este caso, Vita Caja 1 llegó unos milisegundos antes, sin embargo, queda la preocupación de que ambas se demoraron demasiado en ser vistas. Vamos a la segunda métrica, total de duración de las fijaciones. En este caso, ¿cuánto duraron en promedio? ¿Cuánto duraron esas fijaciones en términos de segundos en cada una de los grupos de áreas de interés? Lo que nosotros podemos observar es que la Vita Caja 1, el logo de Vita Caja 1 fue visto por más tiempo, incluso 1 segundo más que Vita Caja 2. Vuelvo y repito, si mi intención es que miren mi logo en un primer contacto con la pieza de análisis, en este caso funciona al contrario, entre más mejor, es decir, Vita Caja 1 en este caso se comporta de forma mejor o se comporta, digamos, de una mejor manera en términos de permanencia. Ahora vamos a ver las visitas, la duración total de las visitas. En este caso la métrica no sería duración de las visitas, sino más bien el conteo. Vamos a cambiarla acá, el conteo de visitas, para saber si se realizaron más de una visita, es decir, entraron más de una vez a ese logo. En este caso vemos que el logo número 2 entraron en promedio 2 veces las personas, es decir, el ojo entró en promedio 2 veces a ese logo, entrando y saliendo, pero Vita Caja 1 en promedio 5 veces. ¿Qué conclusiones podemos tener de ahí? Primero, que no tienen ninguno de los dos logos elementos de saliencia perceptual que estén detonando la visión del consumidor en un primer contacto con la pieza de análisis. Número 2, en términos de fijaciones oculares, la caja número 1 o el logo, porque estamos trabajando sobre el logo de la caja número 1, es visto por más tiempo, la fijación ocular dura un poco más. Pero número 3,
también en Vita Caja 1, en el logo de Vita Caja 1, se realizan más número de visitas. Entonces ahí es donde nos tenemos que hacer la otra pregunta. ¿Será que se demoran más las fijaciones y será que tienen más visitas porque lo enganchó más emocionalmente de forma positiva? ¿O porque es complejo entender dicho logo o complejo entender dicha diagramación? Ahí es donde tenemos que hacernos esas preguntas y existen otras herramientas dentro de este mismo equipo que nos puede ayudar a disiparlas, como por ejemplo el RTA, que el RTA es una pequeña entrevista sobre el rastreo. En este caso no se hizo, en este caso solamente estamos viendo dichos resultados y esto realmente es lo que nos va a dar las métricas interesantes frente a qué hacer, de poner un logo versus otro o de saber el comportamiento del logo en este caso. Así entonces se realiza la interpretación de estos resultados, se realiza el análisis de dichos resultados. Esto lo puedo exportar a Excel, lo puedo ver en barras, entre otras opciones de visualización. Entonces, muchísimas gracias por participar en este primer laboratorio de eye tracking. Espero que todo haya quedado muy claro y quedo atenta a la participación en los foros y cualquier pregunta que de aquí se derive. Muchas gracias por su participación de nuevo.